Buenas tardes, amigos y amigas televidentes de toda la región del Cibao. Buenas tardes a todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos a través de este importante medio que se llama Plata Informativa. En ese sentido, y para responder a una serie de preguntas que me han hecho algunos amigos que tienen la amabilidad de ver este programa, yo quiero darle respuesta de la manera siguiente, que a partir de la próxima semana vamos a complacer a todos aquellos que se han interesado en conocer sobre las definiciones de algunos indicadores económicos, tanto indicadores macroeconómicos como indicadores microeconómicos. Y en ese sentido, muchos amigos han estado interesados en que le explique y defina algunos conceptos de carácter económico y de instituciones que realmente rigen la economía dominicana, como la de otros países del mundo. Es el caso de alguien que se interesó esta mañana sobre una definición del Banco Central de la República Dominicana. Otros me hablaban que qué es la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana. Otro muy interesado en conocer el comportamiento del presupuesto general del Estado, sobre todo la distribución por parte de los ingresos tributarios, cómo se comportan esos ingresos, ingresos corrientes, ingresos de capital, cómo se comportan los gastos, gasto corriente, gasto de capital. Y en ese sentido vamos a darle respuesta a cada una de esas inquietudes que tienen nuestros amigos, que tienen el interés de ver este importante programa de Plata Informativa. Por el otro lado, hay una gran inquietud que esta mañana me formuló a mí un importante hombre público de Puerto Plata, que estableciera la diferencia entre lo que es la balanza comercial y la balanza de pago. Todo eso se lo vamos a explicar a partir de la próxima semana. Vamos a darle un enfoque totalmente diferente a lo que hemos venido planteando a partir de este momento. Entonces, en ese sentido, nosotros quisiéramos hablar de manera contundente sobre la actitud que han tomado algunos partidos políticos con relación a al pasado proceso electoral. No existe la menor duda que un proceso electoral crea determinada incertidumbre en determinados partidos políticos. Y eso tiene que ver mucho con la capacidad que tiene ese partido de interpretar la realidad social dominicana. Alguien escribió realmente un libro que se llama Composición Social Dominicana, donde analiza y evalúa el comportamiento de las diferentes clases sociales en nuestro país. Y él señalaba correctamente que dentro de las clases sociales de la República Dominicana existe un segmento social que se llama pequeña burguesía. Y es lo que nosotros hemos venido señalando. Esa llamada clase media que acciona en la República Dominicana ha ido ocupando espacio importante en el escenario político de nuestro país. Y es tan determinante en términos mediáticos como es precisamente el voto popular.
porque esa clase media tiene realmente la capacidad de interpretar las contradicciones que se dan en el seno de la sociedad. Y es por eso que hay que tomar en cuenta esa clase media. Por ejemplo, el PLD duró 20 años en el poder. 20 años en el poder. Y construyó una clase media dinámica e importante. Pero esa clase media, cuando usted la construye, debe mantener realmente la satisfacción de sus necesidades. Si usted no mantiene la satisfacción de las necesidades de esa clase media es la que va a demandar realmente lo que ellas necesitan. Usted no puede realmente golpear la clase media imponiéndole de manera permanente los impuestos. Y vamos a hablar de los impuestos. Un miembro de una clase media generalmente tiene un teléfono celular, tiene un teléfono residencial. Y cuando usted cuantifica los gastos por concepto del pago de la comunicación, esa clase media, por cada 1,000 pesos que pague de teléfono, está pagando, ¿usted sabe cuánto? 300 pesos de impuestos en comunicación. Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos que esa clase media en la República Dominicana consume combustible. Y al consumir combustible, por cada galón de gasolina que consuma, está pagando 84 pesos solamente en impuestos. Pero ustedes saben quién carga realmente con los impuestos o con la tasa de operación de los combustibles. El que consume la gasolina. Por ejemplo, cuando usted le paga a un distribuidor 13 pesos por galón, eso es el que consume el combustible. Cuando usted paga, por ejemplo, 22 pesos al detallista, eso lo está pagando también el consumidor del combustible. Cuando usted paga 6 pesos por cada galón de gasolina al transportista, eso recae sobre el consumidor. ¿Y quién consume más combustible en la República Dominicana? Esa clase media que demanda de manera permanente artículos y bienes de consumo. Esa clase media que demanda servicios. Esa clase media que tiene realmente un consumo por encima de lo que tienen incluso los determinados sectores de la sociedad. Y es por eso que cuando usted consume artículos de primera necesidad, usted está siendo indefectiblemente grabado por todo lo que usted consume. Si consume leche, se lo graban con un 18% del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Si usted consume aceite, le graba también con ese 18%. Si consume carne, se le graban también con ese 18%. Entonces, eso es precisamente el comportamiento que ejercen los impuestos en la calidad de vida de esa clase media. Si realmente la clase media no tiene en estos momentos la oportunidad de que se les regule o se les disminuyan sus impuestos, va a mantener una actitud de frente a los intereses que gobiernan este país. Por el otro lado, y quisiera ser incluso más explícito en cuanto a eso,
Ustedes saben que existe un impuesto que se llama impuesto sobre la renta. Sabemos que el impuesto ITEVI grava el consumo. El impuesto sobre la renta grava las utilidades. Si una clase media, un miembro de una clase media tiene un salario de 60,000 pesos para allá, tiene que pagar 27% por concepto del salario que gana. Si gana 2,000 pesos, entonces se le aplica un 27% sobre su salario. Y eso va creando una situación sumamente difícil en los sectores de clase media. Por eso es importante que en estos momentos estamos frente a frente dentro del marco de una crisis sanitaria y que por tanto dentro del marco de esa crisis sanitaria el gobierno va a tener que enfrentar situaciones que realmente esas situaciones van a impactar realmente hasta en la popularidad del gobierno. Y por eso es que nosotros entendemos que el gobierno tiene que preocuparse. Preocuparse sencillamente porque tiene que recurrir a lo que se llama la reforma tributaria integral. Cuando hablamos de reforma tributaria integral, estamos hablando de aumento de los ingresos tributarios, de incluso reducir, si es posible, el gasto público y crear un esquema de política pública que le permita realmente incidir de manera determinante en los salarios de esa clase media. Por otro lado, nosotros entendemos, y así se lo vamos a explicar a ustedes, de que realmente la economía dominicana, como todas las economías del mundo, han entrado en una situación prácticamente de incertidumbre. Caída drástica de los ingresos tributarios. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la crisis sanitaria. Caída, aumento del gasto público. Porque si usted tiene una caída realmente en los ingresos tributarios, usted tiene que recurrir a un aumento del gasto público. Porque si usted no incrementa el gasto público, entonces usted no va a cubrir los programas que se han establecido para que los dominicanos se beneficien de un programa que se llama Programa de Bienestar Social. Los planes sociales creados por el gobierno y que se extenderán hasta diciembre requieren de recursos importantes, requieren de préstamos internos, requieren de préstamos externos. Y ya nosotros lo hemos señalado. Cuando realmente el gobierno no dispone de la cantidad de recursos porque los ingresos tributarios han registrado caída exponencialmente, en ese sentido tiene que recurrir a lo que se llama el déficit fiscal. ¿Y qué es el déficit fiscal? Nosotros lo hemos venido señalando. El déficit fiscal no es más que la relación negativa entre el ingreso y el gasto público. ¿Y los ingresos de dónde provienen? Provienen de los impuestos. Y si realmente esos ingresos registran caída, entonces el gobierno no tiene la cantidad de recursos para financiar el gasto. Y tiene que recurrir al aumento del déficit fiscal, es decir, al aumento del gasto público, a los fines de cubrir realmente eso. Y quiero hacer la siguiente narración.
desde el punto de vista económico. Yo le he señalado a ustedes que en el año 2020 aquí comenzó a ejecutarse a partir de enero el presupuesto general del Estado y que ese presupuesto general del Estado se inicia con la aprobación de la ley 519-19. ¿Y por qué la ley 519-2019? Sencillamente porque se aprobó en diciembre del año 2019. El presupuesto que corresponde realmente al año 2020 se aprobó en el año 2019, porque constitucionalmente la Constitución establece que el gobierno debe enviar el presupuesto del año 2020, es el 1 de octubre del año 2019. Y en ese trajín de observar, de ver las diferentes partidas, de ver los diferentes programas presupuestarios, le da la oportunidad a los legisladores identificar las principales problemáticas de sus diferentes provincias, donde ellos son representantes. Pero le da la oportunidad también de determinar la fiscalización de ese presupuesto. Y le da también la oportunidad de aprobar ese presupuesto. Por eso es que hay un estribillo que dice que el legislador legisla porque hace leyes, fiscaliza porque fiscaliza los recursos del pueblo dominicano y representa porque representa una demarcación determinada. Y de ahí ese presupuesto del año 2020 que se aprobó en el 2019, se aprobó por un monto de 997 mil millones de pesos. Y que dentro de esos 997 mil millones de pesos había realmente, ya de hecho, un déficit fiscal de 2.2%, que representaba en términos de monto económico 110 mil millones de pesos. Pero además, ustedes observarán que el gobierno estimó que iba a recaudar 756 mil millones de pesos y que iba a programar un gasto de 861 mil millones. Observen que ahí es donde está precisamente el déficit fiscal. La relación negativa que existe entre los ingresos tributarios y la programación del gasto. Una programación de gasto de 861 mil millones de pesos y un estimado de ingresos de 756 mil millones, usted lo resta, 861 mil millones a 756 mil millones, y eso le va a dar 110 mil millones de pesos. Y usted se preguntaría, ¿y el presupuesto no se aprobó sobre la base de un monto de 997 mil millones? La programación del gasto y la relación de estimación de ingresos lo que produce es un déficit fiscal del presupuesto. Y esos 997 mil millones de pesos que tiene el presupuesto, mientras que tiene 861 mil millones de gasto público. ¿Dónde están? Bueno, resulta que el presupuesto que se está aprobando y se va a ejecutar tiene una aplicación financiera. ¿Usted sabe de cuánto? De 237 mil millones de pesos. Aplicación financiera son los recursos que debe disponer el gobierno para el pago del servicio de la deuda pública, intereses y amortización. Y por concepto de interés y amortización, ya el gobierno previamente tiene que buscar
y disponer de 234 mil millones de pesos. Los 110 mil millones del déficit fiscal son otros. Entonces, eso se suma y se lleva al presupuesto general del Estado. Y esos 234 mil millones de pesos, sumados al déficit fiscal, necesariamente debemos buscarlo a través de ¿qué? A través de préstamos, llámese préstamo en el Banco Mundial para ajuste presupuestario, llámese colocación de bonos soberanos en el mercado de capitales internacionales, llámese incluso préstamo de gobierno amigo, porque debemos explicar que cuando usted toma préstamo de un gobierno amigo, está tomando un préstamo bilateral, lo que se llama deuda de gobierno a gobierno. Y cuando realmente usted va a colocar bonos soberanos en el mercado internacional de capitales, usted tiene que tener la anuencia y definir realmente el comportamiento de su economía de la agencia calificadora de riesgo, que son las que van a evaluar la economía dominicana y van a determinar si usted realmente tiene espacio para recurrir a los mercados de capitales internacionales. Por otra parte, quisiéramos decirle a ustedes que ese presupuesto general del Estado, a partir de marzo se produjo un evento que ustedes lo conocen. ¿Y ese evento cuál fue? La crisis sanitaria del coronavirus. ¿Qué hizo el gobierno de turno en ese momento? Adoptar una serie de medidas tributarias, financieras y monetarias para contrarrestar realmente el problema del aumento del gasto y el déficit fiscal. ¿Y qué hizo el gobierno? Primero, creó toda una serie de mecanismos monetarios que le permitieron al gobierno, a través del Banco Central de la República, reducir la tasa de política monetaria, que estaba en 4.5, lo bajó a 3.5. 10 puntos disminuyeron la tasa de política monetaria del Banco Central, que como ustedes comprenderán, es una referencia a la tasa de cambio en las instituciones de intermediación financiera. Recuerden que le hemos señalado que institución de intermediación financiera no son más que los bancos comerciales. Si usted va, por ejemplo, al Banco Popular, Banco del Progreso, el BHD, todos esos bancos son bancos comerciales. Y esos bancos se rigen por la tasa de política monetaria del Banco Central, porque la tasa de interés no es más que el costo del dinero. De ahí es que precisamente se produce inmediatamente una situación difícil. Y el gobierno también tiene que recurrir a un plan social que aumenta la participación de la familia dominicana de 850.000 familias que existían integradas en el plan de solidaridad, lo integran al programa Quédate en Casa. ¿Para qué? Para entrar en confinamiento a la mayor cantidad de familias. Pero le agregan 650.000 familias, y de 850.000 familias integran 650.000, que serían 1.500.000. Recibían esas 850.000 familias un bono de 850 pesos.
Y entonces el gobierno lo lleva como consecuencia de la crisis sanitaria a cobrar 5,000 pesos por cada familia. Pero por el otro lado, el gobierno incorpora a través de un programa que se llama PATI 73,000 familias más. Y esas 73,000 familias más entran precisamente en el gasto del gobierno. Pero también ustedes recordarán que eso planteó la necesidad del cierre de industria y del comercio en la República Dominicana. ¿Y qué hicieron los dueños de esas empresas, de esas industrias y de ese comercio? Que a través del gobierno, el gobierno asumió el compromiso de entregarle un subsidio de 8,500 pesos a cada uno de esos trabajadores. Y ustedes saben cuánto fue la población de trabajadores que perdió su puesto de trabajo. Casi 1,000,000 de trabajadores. En ese sentido, estamos hablando de que eso constituye gasto público. Y frente a una caída de los ingresos tributarios, el gobierno tenía que buscar la forma de cómo compensar esos gastos. ¿Y qué hizo el gobierno? Primero, fue inmediatamente al Banco Central y le solicitó un préstamo de 12,000 millones de pesos. Recurrió al Instituto de Riesgos Laborales, lo que fue anteriormente Administradora de Riesgos Laborales, que perteneció al Instituto Dominicano de Seguro Social. Entonces, recurrió al Instituto de Riesgos Laborales y le otorgó un préstamo de 14,000 millones de pesos. Y la otra es que en una operación que hicieron las administradoras de fondos de pensiones, el gobierno tomó un préstamo de esas administradoras de fondos de pensiones de 40,000 millones de pesos. Y esos 40,000 millones de pesos lo tomó prestado el gobierno a través de 4 bonos de 10,000 pesos. ¿Y qué hizo? Una operación de compra de deuda pública por parte de esa administradora de fondos de pensiones al Ministerio de Hacienda. Y por concepto de ese préstamo, las administradoras de fondos de pensiones reciben un rendimiento casi de 10,5% de rendimiento por concepto de esos préstamos. Que a diferencia de lo que mucha gente dice que el gobierno tomó prestado, eso es diferente. El gobierno tomó prestado, pero tiene que pagar ese dinero. Y ese dinero está precisamente depositado en instituciones instituciones financieras, en diferentes instrumentos. Ya nosotros también hemos venido explicando. Pero además el gobierno tuvo que recurrir a los organismos multilaterales, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y eso, ambos le entregaron al gobierno 800 millones de dólares. Pero ¿para qué son esos 800 millones de dólares? Es precisamente como un ajuste del endeudamiento público. Entonces, esa es la gran realidad. Pasa eso y entonces el gobierno el 23 de junio tiene que enviar al Congreso de la República un presupuesto complementario. Un presupuesto complementario precisamente ¿para qué? Para que al terminar el mes de agosto el gobierno por necesidad tenía que recurrir a esto y financiar parte de esos programas sociales y parte de esos auxilios financieros que le otorgó a los trabajadores formales de la República Dominicana que quedaron desempleados. Y además de eso le dejó 100,000 millones de pesos al gobierno
del presidente Abinader. Pero ¿qué también pasó? Que el gobierno del licenciado Abinader, sabiendo que realmente los recursos de los 100.000 millones de pesos que le deja el gobierno de Danilo Medina no le daban para cubrir realmente los programas de carácter sociales y el pago de fase 1 y el fase 2, que son los programas que cubren parte de los salarios que le otorga el gobierno central a los trabajadores formales, no le iban a dar. Entonces somete el 24 de agosto un presupuesto complementario por 210.000 millones de pesos. Y conforme a lo que ha señalado el gobierno del presidente Abinader, ese dinero se va a invertir en 27.000 millones para iniciar la educación escolar virtualmente. Se le van a dar aporte al Banco Central de la República por concepto de un monto de 5.000 millones de pesos para agilizar la siembra de ciclo corto a una tasa cero, pero también se le van a entregar turismo y se va realmente a invertir en una serie de proyectos que el gobierno en estos momentos ha contemplado ejecutar a los fines de dinamizar la economía dominicana. En ese sentido, nosotros queremos decirle a ustedes que la situación en realidad en la República Dominicana es una situación sumamente difícil, y que ustedes pueden realmente identificar lo difícil que será esta situación, porque la caída del crecimiento económico de nuestro país, lo que ustedes conocen como crecimiento del Producto Interno Bruto, antes de la pandemia, el crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana ya se estaba situando en el 6%. Al llegar la pandemia sanitaria, va a crecer negativamente 6, 7 o 8 puntos por debajo del crecimiento real. Y es por eso que nosotros le señalamos a muchos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno tener mucha cautela. Dejen trabajar al gobierno de Luis Abinader. No estén realmente incluso impulsándolo a crear conflictos institucionales. No impulsen al presidente Abinader violar incluso hasta la propia Constitución de la República, porque es un gobierno de apenas 2 semanas y la única rebelión que ha tenido el gobierno es de parte realmente de los dirigentes del PRM, que han durado 16 años fuera del gobierno, pero ustedes tienen incluso que celebrar que han llegado al poder, que por primera vez un partido de oposición gana con un 52%, 52.7%. Y que eso ustedes tienen que celebrarlo, pero no realmente creándole rebeliones anárquicas al gobierno, porque eso es imposible, eso es inaceptable. Entonces ustedes tienen que ver el problema del desarrollo político, económico y social en función de tener la esperanza de que este gobierno va realmente a aplicar políticas públicas que se correspondan real y efectivamente con las necesidades del pueblo dominicano. Por eso es que nosotros entendemos que hay que en estos momentos abogar por una salida airosa, primero de la crisis sanitaria que tenemos en la República Dominicana ocasionada por el coronavirus y segundo por la crisis económica que ha generado esta crisis sanitaria. Y esta crisis económica
no es fácil, no es muy fácil salir de ella. Ustedes tienen que brindarle el apoyo total a su gobierno y no desubicarse realmente de los objetivos que se ha trazado el presidente de la República, Luis Abinader. Ustedes tienen que solidarizarse con el gobierno. Ustedes tienen que actuar en función realmente de lo que es un militante activo y efectivo políticamente. Ustedes tienen que actuar como verdaderos patriotas en la República Dominicana. Si ustedes actúan así, ustedes van a tener la oportunidad de continuar en el poder. Si ustedes actúan así, pero si ustedes actúan generando las contradicciones y radicalizando las contradicciones internas en el seno de su partido, entonces ustedes van a estar por 4 años nada más. Y eso es lo que ustedes tienen que observar. Por encima de las realidades y deseos personales de ustedes está la realidad y la nación dominicana. Y todos debemos actuar sobre la base del interés nacional y no sobre la base del interés y el deseo de un dirigente. Ustedes saben lo que ya ustedes están dando y presentando actitudes de prepotencia y de arrogancia. Ayer mismo, en Barahona, un regidor le cae a tiro a un infeliz, a un hombre del pueblo. Y es una dirigente del PRM quien cuestiona realmente la acción de ese regidor. Pero además, ahí en Guayacane se produjo un acontecimiento de una de las figuras más importantes que dio el PRD, que era director de distrito de educación. Y por un reclamo que hacía como miembro de la Comisión de Empleo, fue agredido por un dirigente del PRM, que prácticamente ese hombre va a perder un ojo. Y así sucesivamente está pasando en Dajabón, está pasando en Monteplata, está pasando en muchísimos pueblos, provincias, distritos municipales, donde realmente están actuando sobre la base de una prepotencia y una arrogancia que es difícil aceptar en una sociedad como la nuestra. Y cuando aquí se habla de identificar al Partido Revolucionario con el comportamiento que están ejerciendo los PRMistas, yo soy el primero que salgo en defensa del Partido Revolucionario Dominicano, porque esas eran las mismas figuras que hacían todo lo desorden cuando estaban en el Partido Revolucionario Dominicano. Así se actuaba incluso para ir minimizando la presencia del Partido Revolucionario Dominicano, que es un partido histórico, que está enraizado en la memoria del pueblo dominicano, que ha jugado un papel de importancia capital en todo y cada uno de los procesos de la República Dominicana, que fue capaz de enfrentar la intervención norteamericana, que fue capaz de enfrentar el golpe de Estado de 1963, que creó la primera constitución democrática y participativa de la República Dominicana, que sacó los presos políticos a la calle, que eliminó el crimen político, que despolitizó las Fuerzas Armadas. Un partido así merece respeto. Y por eso es que estamos en capacidad de iniciar un proceso de recuperar el Partido Revolucionario Dominicano. Dentro de todas esas contradicciones que se van a desarrollar en el seno de los que están gobernando y los que dejaron de gobernar, está el espacio de nuestro glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Buenas tardes y muchas gracias.